Buenos días, me alegra saludarle, verle el día de hoy. Qué bueno que es alabar a nuestro Dios, ¿cierto que sí? Quiero que se ubique por favor en Éxodo capítulo 19. Busque por favor Éxodo capítulo 19. Una de las preguntas que muchas personas se hacen, muchos cristianos se hacen, es ¿y qué tiene que ver el Antiguo Testamento con nosotros? O una pregunta mucho más específica, pero que es en el mismo sentido: ¿qué tiene que ver la ley de Dios allá en el Antiguo Testamento con nosotros? Y esa pregunta se vuelve más importante cuando encontramos algunas exigencias que hace la Biblia, pero quizás no son de nuestro agrado, o no son del agrado de las personas. Y entonces la pregunta es: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿La ley qué? Usted ya sabe lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, la pregunta como que se hace mucho más enfática: ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿La ley qué tiene que ver conmigo? Pensamos muchas veces que el Antiguo Testamento y todo lo que está en el Pentateuco como que no tiene quizás una relevancia para nosotros. Y bueno, yo quiero empezar a tratar y a hablar aquí en la iglesia de la importancia de la ley, o más bien responder una pregunta, y es: ¿qué tiene que ver la ley contigo? ¿Qué tiene que ver la ley con nosotros? Así que vamos a mirar los 10 mandamientos, vamos a mirar las aplicaciones de eso. Y vamos a empezar como a entender un poco qué es eso de la ley, porque tú debes saber que si tienes esa Biblia que tiene algo que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ese Antiguo Testamento de algo, y por algo está ahí, por algo también es llamada la palabra de Dios, y por algo se nos llama a nosotros a leerla, a entenderla, a conocerla. Entonces tenemos que entender esas cosas, porque a veces veo gente que tropieza o que tiene dificultad con esos libros que sí tienen, se hacen un poco complicados de entender, pero realmente es la palabra de Dios y tú los puedes comprender. Pero necesitamos entonces entender qué pasa con eso. ¿Será que la ley nos sirve para algo? ¿Será que hay algo valioso allá para nosotros hoy día? Pues déjeme anticiparle desde ya que la ley sí es importante. Déjeme empezar con una afirmación, y es que la ley de Dios que está contenida en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, sí es importante para tu vida. Sí es algo que nosotros debemos conocer, y algo en lo cual encontraremos relación, tiene que ver con nosotros. Así que eso es lo que vamos a dedicarnos a hacer. Pero antes vamos a pensar, y ese es el título de la enseñanza, en el pacto. En un pacto. ¿Qué es un pacto con Dios? Porque la ley surge precisamente en eso, en el contexto de un pacto. Y qué bueno que hoy estamos en la Santa Cena, porque me sirve además como ilustración. La Santa Cena es el símbolo del pacto que hizo nuestro Señor Jesús con su sangre allá hace 2000 años, y por el cual tú y yo, cada vez que creemos en Cristo Jesús y participamos de la cena, estamos reafirmando que entramos en ese pacto, y entonces por eso somos salvos. Es importante que tú comprendas que Dios se ha relacionado con los seres humanos por medio de pactos. Entonces vamos a mirar un pacto, vamos a mirar un pacto con Dios, el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, en donde surgen los 10 mandamientos, y vamos a entender eso, y vamos a ver que eso también nos implica. Dios no hizo ese pacto con nosotros allá hace más de 2000 y pico de años, 2800, 3000 años. No lo hizo con nosotros, pero ese pacto sí tiene unas implicaciones y una relevancia para tu vida. De otro lado, pero diciendo lo mismo, pero de otro ángulo, yo quiero que tú te des cuenta cómo la Biblia, en esos 10 mandamientos y en todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento, tiene unas implicaciones directas para tu vida. Vamos a mirar cada mandamiento en detalle, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 10º, y vamos a ver cómo toda la ley se resume en esos 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento ya nos colocan 2, pero esos 2 apuntan a esos mismos 10 mandamientos en realidad. Y vamos a ver cómo es que yo como cristiano hoy día debo vivir cumpliendo esos mandamientos. Vamos a entender cada una de las implicaciones que tiene eso, y sobre todo, si tú eres cristiano,
Si tú eres una persona que ha creído en Cristo Jesús, necesitas entender qué pasa allá, qué sucedió allá, para poder vivir hoy acá. Recuerda las palabras del Señor Jesús. Él dijo, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no. Y no se está refiriendo solamente a lo que Él dijo en ese momento, sino a todo lo que está en la Biblia. Por lo tanto, hay una enseñanza y un mensaje que tú y yo debemos entender, aplicar y vivir cuando estamos hablando de la ley. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. Si vienes por primera vez a la iglesia, bienvenido, qué bueno tenerte en este lugar. Estamos para servirle. Pero también necesitas entender qué es el cristianismo y cómo tú puedes entrar en ese camino. Y es algo que realmente es sencillo. Y antes de pasar a mirar en detalle la escritura, oremos y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amén. Para que Él sea hablándonos y podamos entender qué es eso de un pacto con Dios. Señor, aquí estamos esta mañana. Te suplico que tú nos hables en este momento, que tu palabra sea clara para nosotros, Señor. Que no vengan distracciones, que no venga algo a interrumpir lo que tú tienes para nuestro corazón, para nuestra mente, para nosotros. Por favor, Señor, háblanos. Amén y amén. Éxodo capítulo 19, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, y presten mucha atención a la historia. Es un relato, es una historia. Las historias son chéveres de leer porque nos meten en una dinámica, podemos visualizar, y quiero que usted haga eso, trate de visualizar lo que está pasando. Dice así: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo, y el Señor dijo a Moisés: he aquí, vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Si usted me hizo caso, usted tiene que imaginarse un desierto, un pueblo que está caminando. Dice 3 meses después de haber salido de Egipto, han recién salido. 3 meses están llegando a un lugar en particular. Dice aquí que es el desierto de Sinaí, frente a un monte, y de repente sucede algo. Hay unas palabras de Dios a Moisés. Hay algo que está sucediendo y tenemos que prestar atención porque es un pacto el que se va a consolidar. Ahora yo quiero que tú mires en primera instancia las acciones de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en este relato? ¿Qué es lo que Él está obrando? Tratemos de visualizarlo. En primer lugar dice acá el pasaje: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel. Y fíjese, Dios ha liberado a Israel. Y en el versículo 4 él utiliza unas palabras, dice: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Está hablando de la liberación. Dios ha hecho una acción con Israel, con ese pueblo que estaba esclavizado, los ha liberado. Usted recuerda las 10 plagas, Egipto quedó en ruinas completamente, los primogénitos todos murieron porque Dios estaba colocando su mano para liberar a su pueblo. Esto es una acción poderosa de Dios. En la Biblia tú encontrarás repetidas veces
el término éxodo o alusiones a ese hecho, porque es muy importante lo que Dios está haciendo. Yo creo, de alguna manera, que esa liberación de Israel de Egipto es lo que ha sucedido con nuestra vida cuando Dios nos sacó del mundo, nos trajo y nos liberó, nos trajo hacia Él, como dice ahí, sobre alas de águilas nos ha traído. Claro, estamos acá porque Él nos ha liberado. Y es lo primero que se señala acá, y el Señor les está recordando eso. Pero hay algo más que Dios está haciendo y creo que debamos prestarle atención, y hay un requerimiento. Dios les está diciendo algo y les está pidiendo algo, y es el pacto. No lo voy a leer para que no gastemos un poco de tiempo en eso, pero Dios les está pidiendo, les dice: ustedes vieron cómo lo saqué, ahora sí me escuchan. Si ustedes hacen caso, y ahorita vamos a mirar en detalle eso, y Dios está haciendo un requerimiento. Ahora quiero que pienses en lo siguiente: si el pueblo de Israel fue liberado por Dios de Egipto, el pueblo de Israel debería estar en deuda, ¿cierto? Si el poder de Dios y todos estos milagros que Él hizo los liberó, el pueblo de Israel debiera responder de alguna manera, debían estar en deuda. No debiera Dios haber hecho un requerimiento, como que ponerlos a escoger. Cuando tú lees, por ejemplo, el versículo 5, dice: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Dios está colocándolos en una posición de: escójanme, presten atención, obedézcanme. Nosotros pensaríamos, por lógica, que el pueblo de Israel está en deuda realmente. Pues le deben obediencia. ¿Quién los liberó? Dios, así que ellos deben. Pero mira que Dios no está orando así. Él está diciendo: aquí estoy, escógeme. Y yo tengo que hacer una aplicación en este punto, porque así funciona exactamente hoy para contigo. Mira, tú estás aquí esta mañana y tienes, aunque no lo creas, tú tienes que entender que es Dios el que te ha traído acá. Y sobre todo si tú eres una persona que por primera vez viene a la iglesia, debes tener claro que el que te ha traído a este lugar es Dios. Estás aquí porque Dios quiere que estés aquí, pero Él ahora te está haciendo un llamado al cual tú debes responder. Hay un requerimiento, una petición. Si tú me prestas atención, a mí no deja de sorprenderme cómo Dios, y sabes, hay conceptos erróneos de Dios. Se piensan que Dios, por ejemplo, es un tirano cósmico que hace lo que le place, y entonces nosotros estamos obligados y sujetos a seguir a ese tirano, y que no podemos escogerlo, que no podemos tomar determinaciones. Pero aquí estamos viendo que Dios le está diciendo: si ustedes me escogen, hay un requerimiento, hay una petición. Si ustedes se deciden por mí. Lo mismo es esta mañana para ti. Hay un llamado, hay un requerimiento, y Dios lo está extendiendo ante ti libremente. Si me escuchas, si me escuchas. Ahora, piensa un poco en ese pueblo. Estamos en Éxodo capítulo 19. ¿Cuántos meses han pasado después de que salieron de Egipto? 3 meses. Y en 3 meses este pueblo se ha quejado. Por ahí en un pasaje el Señor dice: estoy cansado de este pueblo. Moisés, déjeme los destruyo y con usted hago otra nación y ya. Se quejaban porque había agua, se quejaban porque no había agua, se quejaban porque había mucho maná, se quejaban porque ahora codornices, solo codornices, no, qué cosa. Se quejaban porque Moisés los llevó, se quejaron porque Moisés se fue y los dejó solos un rato. No, era una cosa terrible, terrible. Y aún así Dios, a pesar de toda esa rebeldía, les dice: si ustedes me escuchan. Aún así hay una oferta abierta, hay un requerimiento: si tú me escuchas. Y lo mismo se aplica hoy. Muchos de nosotros, muchos de los que hoy estamos acá, tú que estás ahí sentado, quizás no te has quejado del agua, no te has quejado del maná, pero sí has renegado de lo que Dios te ha permitido vivir o tener hasta el día de hoy. Quizás se ha levantado tu voz en contra de las bendiciones que Él te ha dado y no las has visto como bendiciones, sino como: esto que tengo. Y aún así Dios sigue con la oferta: si me escuchas.
Dios podía haber acabado ese pueblo. ¿Qué cosa de pueblo tan cansón? No. Y Dios puede haber acabado o pudo haberte destruido a ti. No, pero Él sigue abriendo la puerta. Él sigue haciendo un llamado. Si me escuchas, hay un requerimiento. Y quiero que en eso pienses en primera instancia en este momento. Dios está llamando. Dios está llamando a algo. Así como con ese pueblo Israel estaba sucediendo allá en Sinaí, así también te está llamando en este momento a ti, te está diciendo: si me escuchas, si me obedeces. Ahora, en segundo lugar, quiero que le prestes atención a lo que es el pacto de Dios exactamente. Dice el versículo 5: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, yo quiero que usted entienda un momento qué es esto de un pacto. ¿Qué es lo que está pasando exactamente acá? Bueno, hay algunos elementos que tú tienes que entender cuando hablamos de un pacto. Hay unos contrayentes. ¿Quiénes son los contrayentes? Los que entran en el pacto. Aquí tenemos los contrayentes: Dios y el pueblo. Pero generalmente eran dos contrayentes. Además hay unas condiciones o detalles del pacto, que son los compromisos que cada contrayente adquiere cuando entra en la relación de pacto. Contrayentes, condiciones. Lo que cada contrayente se compromete a hacer. Pero además hay unas sanciones del pacto. ¿Qué pasa si se rompe ese pacto? Entonces tenemos en primera instancia unos contrayentes, luego tenemos unas condiciones del pacto y finalmente tenemos algo que se llama las sanciones. ¿Qué pasa si alguien rompe el pacto? Y además se celebraba un ritual que sellaba esto que acabamos de mencionar. Entonces el ritual variaba. Habían rituales que eran comidas, una comida sellaba el pacto, un sacrificio también sellaba el pacto, una ofrenda de sal. Habían pactos de sal, pactos que eran sellados con sal. Hay uno muy conocido que es el pacto de Abraham con Dios. Entonces tenía que llevar unos animales, partirlos por la mitad y luego pasar por el medio de la mitad. Y entonces eso era muy simbólico, porque el que rompía el pacto, esa era la sanción del pacto, le sucedía lo mismo que sucedía con esos animales. Entonces las sanciones de los pactos eran cosas terribles. Si tú rompes el pacto, generalmente era: vas a morir. Es tu palabra lo que está en juego acá. Así que si tú rompes el pacto, vas a morir. Fíjese en eso. Y aquí nosotros estamos leyendo precisamente un pacto que se va a sellar luego con sangre, pero que tiene esos mismos elementos, unos contrayentes, que tiene unas condiciones, etcétera. Ahora, miremos el pacto que Dios está haciendo con el pueblo. Empieza diciendo: si escuchas hoy mi voz. Recuerda que hay un llamado, una oferta: escógeme a mí. Pero esa oferta tenía una condición. No era solamente: sí, yo te escojo a ti. Era: si escuchas hoy mi voz. Y ese término, si escuchas hoy mi voz, era: si me obedeces, si haces lo que yo te pido. El pueblo entonces debía comprometerse a escuchar la voz de Dios y a obedecer a Dios. Eso era lo que le requería al pueblo. Vamos a ver en adelante qué era escuchar a Dios. Los 10 mandamientos y todo lo que viene ahí hasta Deuteronomio era lo que el pueblo debía obedecer. Esa es la condición, las condiciones que el pacto tenía para el pueblo de Israel. Ustedes van a no tener ningún dios ajeno, no se van a hacer ninguna imagen, ustedes no van a hablar, no van a usar mi nombre como un juego por ahí, van a guardar el día de reposo y una cantidad de leyes. Hay algunos que han estudiado eso, dicen que son 613 mandamientos los que usted encuentra en la ley. 613 cosas tenía que guardar ¿quién? El pueblo de Israel. Eso era lo que se comprometía. Pero más interesante, yo quiero que te fijes, es en el compromiso de Dios. Y mira las palabras que Dios dice: seréis para mí especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdote y una nación santa. No quiero que te fijes ahora en lo que nos toca hacer a nosotros. Vamos a tener buen tiempo para mirarlo.
quiero que te fijes en lo que Dios se comprometió. Él dice: seréis para mí un especial tesoro. Seréis una nación santa, un reino de sacerdotes, un pueblo escogido. Y quiero que pienses en cada una de esas cosas a las cuales Dios se está comprometiendo. ¿Y con quién se está comprometiendo? Un pueblo que ha murmurado de Dios, que ha renegado de Dios, ahora le está diciendo: si tú me escuchas y me obedeces, tú serás mi especial tesoro. Usted sabe qué es un tesoro, ¿cierto? Algo que uno aprecia y estima mucho, algo que uno no va a permitir que se lo roben, algo que si viene a ponerse en riesgo uno está dispuesto a defenderlo. Es el tesoro. Y Dios está diciendo: yo voy a hacer de ustedes mi tesoro. Hay una descripción en la Biblia que nos ayuda a entender esto y dice: ustedes son la niña de mis ojos. La niña. ¿Cuál es la reacción natural que tienes tú cuando algo va hacia tus ojos? Defenderse. Y el párpado tiene la misma función. ¿Se da cuenta que el párpado tiene mucha fuerza? Yo creo que en proporción la fuerza del párpado con la que tiene el brazo es más fuerte el párpado que lo que tiene el brazo. ¿Por qué? Por el tamaño. Y está hecho precisamente ¿para qué? Para defender. Y Dios está diciendo: ustedes son como la niña de mis ojos, que hay el que la venga a tocar. ¿Usted se deja tocar fácilmente eso ahí? No. Y Dios está diciendo: ustedes serán mi especial tesoro. Y quiero que pienses un poco en eso. Mira lo que Dios está haciendo, que nada lo obliga a eso, a Él. Él les hace un llamado: escójanme. Pero lo que Él se compromete es tremendamente grande. Él puede decirle: si ustedes me escogen, pues les va a ir bien, pero no será mi especial tesoro. No, Él les está diciendo: yo los voy a colocar a ustedes por encima de todos los demás. Serán especiales para mí, un tesoro especial. Otra vez recuerde: serán la niña de mis ojos. Y Él, cuando habla del pacto, recurre al matrimonio. ¿Por qué recurre al matrimonio? Porque la relación matrimonial precisamente está simbolizada por un pacto. El matrimonio es un pacto, algo que hace un hombre y una mujer y que se comprometen, como dice la fórmula, hasta que la muerte nos... Y nada puede romper eso, nada. Y Dios hizo eso con el pueblo de Israel: ustedes serán mi especial tesoro, ustedes serán como mi esposa. Es más, en los profetas tú encuentras exactamente eso. Yo te rescaté, te vestí, te di alimento, te puse hermosa, y después tú me fuiste infiel. Y le dice al pueblo de Israel: prostituta, ramera. Le dice así. Uno dice: uy, esas palabras, ¿por qué Dios le dice así al pueblo de Israel? Porque Él los escogió como algo suyo, algo propio. Mira, ¿por qué la infidelidad es tan dura, tan cruel? Precisamente por eso, porque rompe algo en lo que nadie debe meterse. Y Dios está diciendo: tú serás mi especial tesoro. Ahora, no hay nada más maravilloso que Dios se comprometa a hacer de nosotros un especial tesoro, siendo nosotros nada especiales. No pensemos ahora en ese pueblo, pensemos en nosotros. Piensa en tu vida. ¿Crees que en tu vida hay algo que sea digno de valorarse por Dios? Como para que diga: este sí lo tengo, mire cómo se comporta de bien. ¿Podrá haber algo digno en tus pensamientos que Dios diga: no, este sí lo tengo como especial tesoro? Mire, ninguno de nosotros sale bien librado si nos colocamos ante la santidad de Dios. La única prueba y evidencia es que estamos manchados, terriblemente manchados. Somos la mancha con mayúscula de inmundicia. Cuando nosotros miramos la santidad de Dios, y nosotros tenemos que reconocer que estamos a millones de distancia, pero Él aún así dice: yo haré de ti mi especial tesoro. Eso es algo maravilloso, mi hermano, pero tú tienes que escogerlo. Pero miremos lo siguiente que él dice ahí en lo que Él se está comprometiendo: serán ustedes mi especial tesoro. Luego dice: un reino de sacerdotes.
¿Y qué implicaba que el pueblo se convirtiera en un reino de sacerdotes? Implicaba entonces que ellos iban a tener relación directa con Dios y además serían los representantes de Dios ante todas las naciones. Eso es el sacerdote. El sacerdote es el intermediario entre Dios y los hombres, y Dios está diciendo: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. No solamente eran unos poquitos, sino toda la nación era la que iba a ser un reino de sacerdotes. Ellos estaban llamados no solamente a ser especial, como la esposa, algo particular, como un tesoro que uno tiene guardado, como la niña de los ojos, sino que también iban a ser los representantes, iban a tener una función ante el mundo, iban a poder hablar en nombre de Dios y hacia Dios en favor de todos los demás. Y tienes que pensar otra vez en eso. ¿Quién puede acercarse ante la presencia de Dios? No solamente nosotros somos la mancha, sino que la mancha de corrupción, de pecado, sino que no habría posibilidad nosotros de acercarnos ante un Dios santo por nuestros pecados. No podríamos hacerlo, no podríamos acceder ante su presencia. Usted ha visto cuando estábamos en la pandemia, nos decían el tapabocas porque usted tiene que protegerse, etcétera, que hay virus por todo lado, ¿no? Hay lugares en donde antes de usted ingresar tienen que hacerle una limpieza, bañarse no sé qué cuántas veces, y después lo meten a un lugar especial que está una cámara especial en donde también como que lo esterilizan, etcétera, y después ahora sí puede ingresar. Ni siquiera ese nivel de profilaxis, de desinfección, ni siquiera eso nos va a servir para acercarnos ante la presencia de Dios. Ni siquiera. Pero Dios dice: yo haré de ustedes un reino de sacerdotes. Yo haré de ustedes un reino de sacerdotes. Mira, a veces nosotros no comprendemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero volviendo al ejemplo anterior de la esposa infiel, que no se prostituyó, y la palabra es esa, prostituyó, que no fue infiel con uno, sino con muchos, y que hizo sus infidelidades delante de todos. Nosotros los seres humanos no perdonaríamos eso. Nosotros no perdonaríamos eso. Que vuelva a mí después de que me fui infiel con esos 20 y que me humilló delante de todo el mundo, olvídese, que sufra, me busco otra. Eso diríamos nosotros. Pero Dios, a pesar de eso, ¿qué dice? Yo haré de ti mi especial tesoro. Tú no permitirías que alguien que esté sucio, completamente sucio, o que tenga una infección cutánea, algo así, una enfermedad de esas contagiosas, vengas aquí a darte un abrazo, ¿lo permitirías? No, si nosotros ahí con el medio mugre espere. Yo recuerdo en el colegio los niños, cuando ellos pasan de quinto a sexto, los niños en primaria son muy cariñosos con los profesores. Entonces a las profesoras, ay, mi profe, le dan besos y todo eso, ¿sí? Son muy cariñosos. Pero cuando llegan a sexto, pues quieren seguir con la misma conducta. Y bueno, no, eso no se puede permitir. No se puede permitir porque no, legalmente no es correcto. Pero tampoco yo lo permito porque a veces vienen con mocos. Entonces viene el niño tan lindo, ay, profe, y no le dé aquí el... Espera. Y son mocos. Está limpio, está bañado el niño, pero ¿son qué? Mocos. Nosotros no lo permitiríamos. Y Dios sí se permite que nosotros nos acerquemos a Él manchados, no de mocos, sino de pecado, terrible pecado. ¿Lo comprendes? Nosotros somos muy quisquillosos con las secreciones nasales. No sé cuál será el nombre técnico para los mocos. Eso debe tener un nombre técnico. Mocos, bueno. Un paréntesis, es que alguna vez le preguntaron a un futbolista: ¿y usted por qué no jugó el partido? No, es que tuve se me voy a inventar algo, tuve una afección bacteriana que no sé qué digestiva. ¿Y qué era eso? Soltura. Entonces debe haber un nombre técnico, pienso yo que debe haber un nombre técnico, pero bueno, cierro el paréntesis acá. Pero mire, nosotros no permitiríamos que algo se acerque a nosotros si está sucio.
Es más, a veces somos obsesivos con el aseo en la casa, porque no queremos ni una partícula de polvo o mugre. Ay, no, qué horrible esto, etcétera. Pero Dios ha tenido que soportar las manchas inmundas de nuestro pecado y ha dicho: quiero que tú seas mi sacerdote. Miren lo que Dios está comprometiendo. Y hay algo adicional, y es: haré de ustedes una nación santa. Y quiero que lo entendamos desde dos perspectivas. Una nación santa diferente a todas las demás, mi especial tesoro, mis sacerdotes, pero además son diferentes a todos los demás. Vamos a ver eso en detalle en las siguientes enseñanzas. Ustedes no van a ser semejantes a los demás, van a ser para mí. Pero esa consagración para mí implicaba que el pueblo estaba exclusivamente dedicado para Dios. Por eso el primer mandamiento comienza diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque la única ocupación del pueblo era para Dios, solamente para Dios. Y Dios está comprometiendo, escucha eso, a hacer de pecadores un tesoro especial, a hacer de gente manchada, gente que se acerca ante Él, a hacer de gente que es igual que todos los demás, diferentes. Mira lo que significa eso. Nosotros, si nos comparamos con la raza humana, no tenemos absolutamente nada que nos haga diferentes. No podemos reclamar, nosotros, estoy hablando aquí específicamente, nosotros no podemos reclamar ningún título de nobleza o algún abolengo. Ninguno. Yo pienso en mi apellido Rodríguez, ¿no? Ese es más común que... Solo con mi apellido ya tengo para ser igual a... Pero no pensemos en eso, pensemos en el asunto de la corrupción, otra vez. Todos nosotros tenemos las mismas cosas que tienen los demás. A veces nos escandalizamos porque, mire que estos días pasó una cosa terrible por allá en un colegio acá en Bosa. Una cosa terrible, una niña pequeña. Y nos escandalizamos de eso. Porque pensamos, yo nunca haría eso, claro, pero somos mentirosos. Tratamos mal a otros. Es decir, estamos todos manchados por el pecado. La única diferencia, entre comillas, es que quizás no hagamos eso, pero igual somos tramposos, igual somos mentirosos. ¿Qué nos diferencia de las demás personas? Nada, somos iguales, pero Dios dice: te haré diferente, haré que tú seas algo distinto. No solamente es que somos un tesoro, no solamente es que somos sacerdotes, sino que haré de ti algo diferente. Mira los compromisos que Dios está haciendo con esto, con nosotros. Los compromisos que Dios está haciendo con aquellos que lo deciden escoger. Ahora, lo que Dios quería hacer con Israel, también quiere hacerlo contigo y conmigo. Y voy a leer en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, y escúchenme, solamente escúchenme. Escríbalo ahí en sus notas, pero escúcheme. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, un versículo muy conocido. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esas palabras se parecen ¿a cuáles? A las de Éxodo 19, muy parecidas. ¿Y por qué yo traigo ese versículo a colación? Porque Pedro está entendiendo que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es el mismo que Dios hizo con la iglesia. Claro, hay unas diferencias, esas las vamos a notar, pero lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel también lo quiere hacer contigo. Quiere que tú seas su especial tesoro, quiere que tú seas su sacerdote, quiere que tú seas una nación santa, quiere hacer de ti un linaje escogido. Aleluya por eso. Porque no mereciéndolo, Él se ha comprometido de una manera sorprendente para con nosotros. Pero ahora, y en tercer lugar, quiero que te fijes precisamente en esto, en la elección de Israel. Dice el versículo 7: entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Había que hacer aún así una elección. En este caso hay unos representantes, los ancianos,
Y cuando ellos escogen hacer obedecer a Dios, es todo el pueblo el que está escogiéndolo. Hay una gran diferencia con respecto a lo que pasa hoy con nosotros. Hoy no hay un representante que diga, hago el pacto por todos ustedes. No, es algo que ya es, tú tienes que hacerlo con Dios directamente. Ya no somos salvos por la familia, es que mi papá es salvo, mi mamá es salva, entonces yo voy al cielo porque ellos son salvos, no importa lo que yo haga. No, ya no funciona así. Ahora tú tienes que escuchar ese llamado. Ya está la oferta. Si tú me escuchas, yo voy a hacer de ti un tesoro especial, un sacerdote, te voy a hacer diferente a todas las demás, te voy a permitir que te acerques a mí, pero tienes que escogerme. Y el punto de decisión está para Israel allá hace casi 3000 años, 3000 y pico de años, pero también está hoy aquí para ti. Tú tienes que escogerlo. Y esa aplicación tiene que ir en dos sentidos. Si tú no eres cristiano, qué bueno que hoy tú decidieras entregar tu vida a Cristo Jesús. Escuchar el llamado que Él te hace. Él se está comprometiendo contigo a hacer de ti su tesoro especial. Él se está comprometiendo a permitir que tú puedas llevar su nombre, puedas acercarte a Él. Él está dispuesto a hacer de ti una persona totalmente diferente, que cambie su corazón, transforme su vida, que todo lo que le rodea, su entorno, familia, hogar, matrimonio, trabajo, sea distinto. Él se está comprometiendo a eso contigo, pero tú tienes que escogerlo. Tú tienes que tomar la determinación de decir, yo me decido por Dios. Pero en segunda instancia tú también tienes que decidirte por Dios, porque aunque seas cristiano, probablemente no estés escuchando a Dios como debe ser. No estés obedeciendo la palabra de Dios como debiera hacerse. Y entonces también es un llamado para ti hoy que te comprometas nuevamente a escuchar la voz de Dios, porque son más los beneficios que obtenemos por el compromiso que Dios ha hecho. Y termino llevándote a Génesis. ¿Recuerdan que le conté a usted que Dios hizo un pacto con Abraham? Y en ese pacto Abraham, Dios le dijo, traiga un becerro, traiga unos animales, un pichón, y los va a partir por la mitad. Esos animales estaban partidos por la mitad. Y va a colocar uno a este lado y otro a este lado. Los va a colocar acá, con una filita, la mitad aquí y la mitad acá. Y dice la historia que Abraham, se durmió. Y que entre sueños, él vio que por el medio de esos animales, acá, pasaba una antorcha de fuego. Iba y venía, iba y venía. Y esa antorcha de fuego, ¿a quién representa? A Dios. Porque Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Pero lo más llamativo es que Abraham no pasó por el medio de los animales. ¿Quién pasó? Dios. Cuando tú haces un pacto con Dios, en realidad el pacto no lo haces tú, lo hace Dios contigo. Solamente tienes que hacer una elección. Pero toda la carga del pacto la lleva Dios. Y esa antorcha que cruzaba por el medio de esos animales estaba diciendo: Dios, yo me comprometo que tú tendrás un hijo y serás padre de naciones y bendeciré a todas las naciones del mundo con tu familia. Pero además estaba diciendo: si yo no te cumplo a ti, yo, Dios, voy a morir como esos animales. Y uno podría pensar: Dios nunca va a morir, ¿cómo se compromete a eso? Fácil. Pero Cristo sí murió. Porque el que rompió el pacto no fue Dios, fue Abraham. Abraham literalmente no, su descendencia. Y entonces cuando Cristo va a la cruz, está recordando otra vez ese sacrificio, esa señal del pacto, en donde alguien tenía que morir. ¿Y quién debía morir? El hombre, Abraham. Tú me incumpliste, la nación de Israel debía perecer toda. Pero Dios, que fue el que se comprometió, dijo: no, yo llevaré en mi cuerpo, en mi sangre, con mi vida pagaré lo que tú rompiste.
Y entonces en la cruz del Calvario nosotros vemos a Dios muriendo, cumpliendo ese pacto. ¿Recuerdan? Pasó por intermedio de esos animales. Y ese mismo pacto a nosotros hoy nos permite ser salvos. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario precisamente para restaurar lo que nosotros nunca pudiéramos cumplir, lo que nosotros nunca pudiéramos llenar. Dios mismo dijo: yo muero porque sé que ellos no van a cumplir el pacto. Yo muero, pero tú tienes que elegir. Y yo comienzo esta serie de enseñanzas acerca de los 10 mandamientos y de la ley, precisamente recordando lo que es un pacto. Porque antes de saber lo que toca hacer, debemos saber en qué nos vamos a meter. Y es un pacto en donde Dios ha dicho: nos comprometemos, pero en realidad yo muero si tú fallas. Si tú incumples, yo muero. Es más, ya murió. Dios dice: ya morí, solo elígeme. Escógeme a mí, yo ya morí, porque ese pacto sé que lo vas a romper. Sé que vas a fracasar en cumplir lo que te pido, pero yo ya morí. Es más, voy a obrar en tu interior para que lo puedas cumplir. Yo voy a hacer todo. Tú solamente tienes que decir sí, pero yo voy a hacer todo para que todo se cumpla y seas mi especial tesoro, mi sacerdote, mi nación santa. Yo voy a hacer todo. Solamente tienes que escogerme. Y el llamado está precisamente hoy acá. Escoge a Dios, hermano. Decide escucharlo. Decide atender a sus palabras. Mira, entiende ese pacto. Hoy que participamos de la cena, ese es el pacto. Hoy no sacrificamos un animal, pero al comer ese pan, al beber esa copa de jugo, estamos diciendo: yo estoy en un pacto con Dios. Y la maravilla de este pacto es que Dios mismo ha dicho: yo lo cumplo por ti, yo lo hago por ti. Pero decídete. Ese es el llamado, hermano, a decidirse. Y hay algo maravilloso si te decides por Dios. Los últimos versículos del pasaje terminan diciendo: y le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo que se prepare, porque en 3 días iré, en 3 días descenderé ante ellos. Si tú escuchas a Dios y te comprometes con Dios, Dios habitará en ti. Y eso es lo que te hace especial. Y eso es lo que te hace un sacerdote. Y eso es lo que te hace diferente. Que Dios ahora está en ti. No es otra cosa, hermano. Es que ahora somos el templo del Espíritu Santo. Es que ahora el Espíritu obra en nosotros y nos da la sabiduría, nos da el entendimiento. Y eso es lo que te hace especial. Así que ganamos muchísimo si escuchamos la voz de Dios. Hoy esa llamada es para ti. Y entonces, ¿qué vas a escoger? Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Padre Celestial. Escuchando tu llamado, escuchando tu voz. Aquí estamos, Padre Celestial, escuchando lo que tú tienes para nosotros. Aquí estamos. Sabiéndonos indignos de recibir todo lo que tú nos has dado. Sabiéndonos, Señor, inmundos ante tu santidad, pero escuchando un llamado, que podemos estar cerca de ti, que tú harás de nosotros un tesoro especial. Yo me decido por ti, yo te escojo a ti, yo quiero escuchar tu voz. Háblame, Señor, y yo te escucharé. Háblame y yo te seguiré. Háblame, Señor. Pero oro por los que esta mañana están acá y han decidido escucharte a ti. Espíritu Santo, reafirma esa determinación y esa decisión en sus corazones, por favor. Pero también oro por aquellos que dudan, por aquellos que ¿será que sí? ¿Será que no?
Que tú toques sus corazones, Espíritu Santo, convénceles, hazles entender, Señor, que te necesitan a ti, que no hay nada más valioso y especial en este mundo que tú. Que ellos puedan comprender que eres tú quien obra en sus vidas para que puedan lograr aquello que es imposible para ellos. Que tú estás a cargo de todo. Por favor, Señor, que entendamos que somos escogidos por ti al escucharte y que te tenemos a ti como el regalo más maravilloso que pueda haber en este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Que siempre te escojamos a ti, Señor. Amén y amén, amén, amén.